Señores, si se está hablando mucho de anthrax, usted esa palabra la ha escuchado mucho en los últimos días. Se está hablando de que hay anthrax en Haití, hay miedo por aquí en República Dominicana con este tema, muchas preguntas. Entonces esto nos ha llevado a nosotros a hacer este panel, un panel donde vamos a escuchar voces expertas, porque ante tanto fake news e informaciones falsas que corren en las redes a partir de este tema, pues es bueno que medios como nosotros pues podamos presentar gente especializada y que conoce lo que realmente está pasando. Por eso vamos a hacer este panel, para que usted se entere de todo lo que debe saber sobre el anthrax. Bueno, y para este panel tenemos al reconocido doctor Héctor Balcácer, quien es infectólogo y un contacto directo con el periodista haitiano Jean Garit. Vamos a comenzar de inmediato con el doctor. Doctor, ¿qué es el anthrax y cómo se transmite? Es producido por una bacteria, Bacillus anthracis, el cual se reconoce por dos características principales. La primera es que es una enfermedad zoonótica, entiéndase que la transmiten los animales al ser humano, y número dos, que es una enfermedad que se reconoce principalmente como una enfermedad ocupacional. ¿Qué significa ocupacional? Que se presenta principalmente en personas que trabajan con animales. ¿Qué tipo de animales, Balcácer? Bueno, principalmente personas que trabajan con ganado. Y cuando hablo de ganado, todo el mundo de una vez piensa en vacas, pero no. Estamos hablando de chivos, ovejos, cerdos, caballos, asnos, lo que usted quiera. Ese tipo de animales puede tener la presencia de la bacteria en la piel y las personas se infectan al entrar en contacto con la bacteria que se encuentra generalmente en el pelaje de estos animales. ¿Y cómo se manifiesta el anthrax en los humanos? En el 95% de los casos es un anthrax que se conoce como anthrax cutáneo, que no es más que la aparición de lesiones en la piel que en República Dominicana podrían llamarle nacido ciego. Pero esos nacidos ciegos de los que estamos hablando evolucionan a una lesión llena de líquido, como si fuera varicela, pero claro está, estamos hablando de varicela con esteroide, una lesión un poco más grande. Se pierde esa primera capa de la piel y queda lo que llamaríamos aquí como una heridita, y esa herida posteriormente se torna negra. Y la postilla, que es lo que llamamos aquí, que es esa parte que cubre la herida, se torna de un color negruzco que parece carbón. Y el término anthrax justamente lo que significa es carbón. Y esa lesión pareciera como si usted tuviera un pedazo de carbón insertado en la piel. ¿Qué ocurre? Ese tipo de proceso es tratable y curable casi en el 100% de los casos, siempre que se identifique, se drene y se aplique antibióticos, porque ya dijimos que es causado por una bacteria, lo que nos dice que tenemos antibióticos para tratarla. La segunda forma más frecuente del anthrax es un anthrax respiratorio, el cual muchas de las personas que tienen más o menos nuestra edad, quizá un poquitito más jóvenes, recordarán que en los Estados Unidos surgió una alerta, una alarma frente a un tipo de anthrax que se conoce como anthrax respiratorio, vinculado a cartas que se enviaron a diferentes estamentos gubernamentales llenas de esporas de esta bacteria. Y las esporas no son más que una forma que tiene la bacteria para poder sobrevivir en el medio ambiente. Es como si esas bacterias se envolvieran en una capa, y esa capa, esa bacteria puede durar años en el medio ambiente. En la presentación de casos con síntomas gastrointestinales, ¿pueden ser graves? Estamos hablando de que las formas gastrointestinales y las formas respiratorias son formas severas, con una mortalidad que en ocasiones supera el 40 al 60% de la gente que le da. Estamos hablando de que son formas graves, que cuando se presentan, repito, que es extremadamente raro, pueden presentar justamente una evolución que es una evolución grave y severa. Eso es una Pero situación con una grave. atención quizás de internamiento y un seguimiento constante, ¿puede sobrepasarse? Claro que sí, por eso que te digo, la mortalidad no es 100%, pero cuando tú hablas de que una patología puede quitarle la vida a 4 de cada 10 personas o a 6 de cada 10 personas, significa que es un proceso potencialmente grave. Pero repito, gracias a Dios, no es lo habitual. Eso justamente es la excepción en la presentación
de este tipo de casos. Ahora hablemos de Haití. ¿Qué se dice en Haití sobre los posibles casos de anthrax? Yo pienso que no hay que alarmarse, porque el anthrax es una enfermedad siempre que está bajo control en Haití. Entonces siempre hay casos del anthrax, siempre hay casos del anthrax y siempre hay respuesta que se ha llevado a esta enfermedad. En este sentido, no veo por qué tanta preocupación, tanto este comportamiento alarmista de una enfermedad que puede controlarse. Doctor, ¿cuál es la versión que tiene? ¿Cómo se empezó a hablar de anthrax ahora en Haití? Se habla de 10 casos. En un país donde hay más de 10 millones de personas, 10 personas tienen un proceso gastrointestinal, porque aquí aparece la tercera forma del anthrax, que se reconoce como anthrax gastrointestinal, que repito, se asocia al consumo de carne y derivados de animales contaminados con la bacteria. ¿Qué se estima que pasó en Haití en caso de que sea anthrax? Que un grupo de personas consumieron carne que ya estaba en un proceso de descomposición, carne que estaba casi podrida, que estaba contaminada con la bacteria. Las personas lo comieron y unos 3 a 6 días, que es el periodo habitual, estas personas comienzan a presentar vómitos y diarrea, incluyendo vómito y diarrea con sangre. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el pasado, aparentemente han ocurrido casos de anthrax en territorio haitiano anteriormente. Y entonces, ¿qué significa? Bueno, que ahora hay un brote de 10 personas que comieron esa carne. Balcácer, ¿y es frecuente el anthrax gastrointestinal? Bueno, de todos los casos de anthrax que se presentan en países donde hay, solamente el 1% corresponde a anthrax gastrointestinal. Y la otra pregunta, ¿es frecuente que venga carne de Haití a República Dominicana o de República Dominicana a Haití? Entiéndase que es muy pobre ese tipo de comercio de entrar carne de Haití para República Dominicana o leche, de que están importando leche de Haití a República Dominicana. Generalmente vemos que es al revés. Quizás en la región fronteriza pudiera ocurrir algún tipo de intercambio y por eso las Fuerzas Armadas brindaron justamente un tipo de observación para que ese tipo de productos quizá no pase. Pero repito, a la fecha todavía no se ha confirmado que sea anthrax lo que está ocurriendo en territorio haitiano. Gary, ¿estás informado de qué medidas está considerando el Ministerio de Salud Pública en Haití y la población de Haití para prevenir la propagación del anthrax, especialmente en las áreas rurales donde el contacto con animales es más común? Las medidas que está tomando el Ministerio de la Salud, que se acostumbran a tomar, es la sensibilización, discutir con la población para adoptar un comportamiento responsable, porque el anthrax es una enfermedad que se transmite del consumo, sobre todo de vaca. Entonces, que el Ministerio de la Salud está tomando y acostumbrado a tomar estas medidas para curar a los animales y para impedir a que los habitantes, a que la población consuma productos de animales enfermos. Doctor, ¿de qué manera se puede diagnosticar el anthrax y el tiempo que se necesita para tener ese diagnóstico? Lo primero que hay que hacer es que se deben tomar muestras de diferentes lugares. Estamos hablando de las heces, del vómito, posiblemente del alimento en caso de que pudiese estar disponible, del área, la región. ¿Me doy a entender por qué? Porque como ya dijimos, la contaminación se produce por los animales, se produce en el ambiente y hay que hacer intervenciones para que el lugar donde se encuentren esporas de anthrax, tratar justamente de regresarlo a un estado sin la presencia de la misma. Estamos hablando de que puede durar 1, 2 o 3 días la identificación correcta del microorganismo por una razón. Recuerda que se está tomando una muestra en Haití
que tiene que ir posiblemente a territorio norteamericano, aún se hagan las pruebas en República Dominicana, pues mucha gente no sabe que aquí en el país existe la capacidad diagnóstica para identificar casos de anthrax en caso de que ocurriesen. Pero vamos a hacer el paralelismo que te decía. La gente tiene una preocupación. En el día de ayer el presidente del Colegio Médico dijo, la gente que siga con su vida normal. Y ese es el mismo llamado que yo quiero hacer en este momento. Hagan su vida normal. Fíjense que pasaron 10 casos de una enfermedad que todavía, repito, está pendiente confirmación de saber si es anthrax o no. Y en caso de que sea anthrax, repito, fueron 10 personas en un momento aislado frente al consumo de carne que estaba en un proceso de descomposición en un país que tiene más de 10 millones de personas. Lo que quiere decir que es muy poco probable que eso se convierta en una enfermedad diseminada por algo que no he dicho. El anthrax es una enfermedad que no se transmite de manera correcta de persona a persona. Lo digo porque sé que muchas personas están preocupadas porque luego del coronavirus usted tiene metido en su cabeza que de que aparece una enfermedad rara, lo primero que la gente pregunta es, ¿eso va a llegar aquí? La otra pregunta es Balcácer, y eso es muy malo. El problema, repito, es que el 95% de los casos, en casos, repito, de que de manera remota llegase algún caso de anthrax, se va a ver, repito, en un nacional haitiano que haya ido para allá, tendría que ir al área donde están ocurriendo los casos, que es en un país, recuerden, no grandísimo, pero es un país, no todos los lugares se presentaron este tipo de eventos, la persona ir directamente a ese sitio, después de ahí contaminarse con una patología o con una enfermedad que no se transmite de persona a persona, después esa persona regresar a territorio dominicano y en el 95 al 96% de los casos va a presentar una lesión en la piel que es curable con antibióticos y con drenaje. O sea, estamos hablando de un proceso en el cual, independientemente de que todo el mundo piense en la forma gastrointestinal, eso es un 1%. Aquí ha salido en los medios que hubo una reunión entre el primer ministro de Haití y la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué recomendaciones específicas o qué información ha surgido de que discutieron en esta reunión para fortalecer la campaña de sensibilización sanitaria en relación con el anthrax en Haití? Pues no tengo esta información, pero yo pienso que eso se puede ocurrir, pero no tengo esta información. De todo modo, yo sé que el Ministerio de la Salud siempre en su trabajo ha emitido una nota para sensibilizar la población, sobre todo en la zona de Petit-Goâve, para sensibilizar a la población de esta enfermedad, y siempre el Ministerio de la Salud ha llevado sensibilización para este caso de enfermedad que siempre se controla. ¿Cómo está respondiendo la comunidad local de Fort Royal, Petit-Goâve, a las recomendaciones y medidas preventivas emitidas por las autoridades sanitarias? La gente sabe que tiene que tomar y que adoptar un comportamiento responsable para no consumir productos de vaca contaminada. Eso es. El Ministerio de Agricultura lleva programas para curar a los animales. Entonces, con los agricultores, ellos están tomando medidas con las veterinarias para adoptar las medidas importantes para dar una respuesta a este caso. Hay una gran campaña de sensibilización, la gente está informada y las personas saben que no tienen que consumir carnes de vacas contaminadas. Doctor, una pregunta que sé que mucha gente se hace en su casa. ¿Existen vacunas preventivas para que las personas puedan acceder a ellas y evitar adquirir el anthrax? Mira, esa es una excelente pregunta y la respuesta es que sí.
Existen vacunas preventivas contra el anthrax y estas vacunas muchas veces se pueden utilizar o en veterinaria o se pueden utilizar en veterinarios. Entiéndase, en aquellas personas que tienen algún tipo de exposición frecuente. Y estamos hablando que es una vacuna que se utiliza desde hace cerca de 2 siglos atrás. O sea que estamos hablando de que no es una vacuna nueva, es una vacuna bastante efectiva. Y te repito, generalmente se utiliza en situaciones muy específicas. No es una vacuna que se utilice de manera cotidiana. Recuerden que el anthrax es una enfermedad que está rodeada justamente de una atmósfera, primero de misticismo y luego de mucho Hollywood, en el cual justamente todo el mundo piensa en un ataque terrorista, todo el mundo piensa en convertir en aerosol esas esporas para poder esparcirle en un territorio y que esas esporas entonces generen una mortandad importante. Recuerden que aún en las guerras mundiales se utilizó en una sola ocasión, según se tiene registro, durante la Primera Guerra Mundial, y aún se utilizó convirtiendo en aerosol esas esporas. La cantidad de personas que fallecieron fruto de eso fueron 70, porque es lo que le estoy diciendo, no es una enfermedad que tienda a ser un proceso tan contagioso que no pueda ser mitigado. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que si en un área se esparce el anthrax, lamentablemente esas esporas que acabamos de mencionar pueden durar años, décadas en un terreno. Y hay algunas personas que hablan de que se han hecho excavaciones donde se han encontrado justamente edificaciones de la Edad Media, de los años 1400, donde todavía hay esporas de anthrax que están viables desde el 1400. O sea que estamos hablando de que ahí es donde está el gran inconveniente y que justamente las medidas para tratar de limpiar un territorio son medidas en las cuales hay que utilizar algunos químicos que hace que el ambiente, el lugar donde se descontamina, justamente produce un daño al medio ambiente de manera importante. Hay que utilizar formaldehído, hay que utilizar justamente un derivado del formol para tratar de erradicar justamente las bacterias del medio ambiente. Ustedes saben que ese tipo de producto lesiona la capa vegetal y eso puede generar cierto imbalance o desbalance justamente en el proceso de agricultura, en el proceso de crecimiento de plantas, etcétera, animales, y eso genera justamente una lesión en el medio ambiente que tiene un costo y un precio. ¿Cuál es su recomendación para la población? Mira, lo primero que hay que decir es que yo creo que el mejor consejo lo dio el presidente del Colegio Médico, el doctor Waldo Ariel Suero, que dijo: siga su vida normal. Les estoy especificando que en caso de que se confirme que es ébola, perdónenme, no si fuera ébola si estuviéramos todos asustados. en caso de que se confirme que sea anthrax, repito, 10 casos aislados en una parte de Haití, en un territorio, en un pequeñito espacio, justamente asociado a consumo de carne contaminada, que no es, repito, la cotidianidad en el día a día. Eso es lo primero, siga su vida normal. Y número 2, que esto sí es importante, manténgase informado de fuentes que sean confiables y verídicas. Ya comenzaron las personas a estar enviando mensajes para tratar de asustar a la población, de alarmar a la población. Los justamente. fake news por las redes sociales. Los fake news, ya tú lo dijiste, y no sé qué ganan ese grupo de personas haciendo esto, porque repito, esto puede llevar de paso a lo que sería un poco de discriminación, y ya lo vimos justamente con el coronavirus. Comenzó en China y en los espacios, en muchos países, las personas que tenían rasgos orientales justamente fueron en algún momento echados hacia un lado, sufrieron estigma y discriminación justamente porque se hablaba que era una enfermedad que había iniciado en China, y cualquier persona, repito, que tenía rasgos orientales en algún momento sufrió al inicio de la pandemia lo que era discriminación. En cuanto a lo que es la parte gubernamental, en el día de ayer en 2 espacios me cuestionaron al respecto y yo les decía lo siguiente: el Ministerio de Salud Pública recibe una información donde le dicen que existen casos probables de anthrax. El Ministerio de Salud Pública lo comunica al Ministerio de Defensa. ¿Qué hace el Ministerio de Defensa? Toma las medidas que considera pertinentes frente a una amenaza al territorio nacional. Porque las personas creen que las Fuerzas Armadas solamente están cuando hay una guerra. No, protegen el territorio nacional en cualquier escenario en el cual la nación pudiese verse afectada. Y por tal motivo simplemente
toman las medidas de no permitir, como dijimos, la entrada de ganado a territorio dominicano desde lo que es la parte de Haití, tratar de controlar lo que es la entrada de alimentos hasta que la situación no se aclare. No sé si ustedes se fijan, hasta que la situación esté clara, porque en este momento todavía existe duda sobre si son casos reales o no de anthrax. Bueno, gracias a nuestros panelistas que nos han ofrecido informaciones certeras sobre este tema del anthrax ante tanto fake news en las redes sociales, señores. Yo cada día veo en las redes sociales cómo la gente alarmada comentando sobre el anthrax y siempre hay como ese mito y esos rumores de conspiración. Pero gracias a informaciones como esta podemos estar alerta pero con calma. Así que vamos a una pausa comercial y regresamos en breve. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadbtv32@gmail.com. Señores, agradecerles el favor de su sintonía, agradecer el feedback que nos dan en la calle. Hay personas que nos comentan y nos dicen que qué buen trabajo, que siguen el programa, que les gustan los contenidos y eso pues motiva a uno y ayuda a hacer el compromiso cada día, renovar los votos con esta profesión tan bonita que es el periodismo. Así que gracias nuevamente y recordarles que quien no pueda sintonizar aquí BTV Canal 32 los domingos a las 8 de la noche, pues puede seguir el canal de YouTube de BTV Canal 32 y ahí buscar Toda la Verdad y encontrar los contenidos que realizamos para ustedes. Gracias a todo este equipo que nos ayuda, profesionales que están tras de cámara, producción, que nos ayudan con este trabajo. Gracias a todos y seguimos aquí comprometidos y le esperamos la semana que viene, domingo 8 de la noche, BTV Canal 32, Toda la Verdad.